Alcázar. Y en primer lugar, pues quiero agradecer al Ateneo de Granada y a su presidente, a Jesús Bambel, que programe estas conferencias que están dentro del marco de un ciclo sobre memoria histórica, puesto que nos ayudan a no naufragar en este periodo de pandemia y confinamiento, ¿no? A que nos dé cierto respiro intelectual. Hoy ya se ha comentado, es 25 de noviembre y por tanto me parece obligado también pues, tener un recuerdo para las 43 víctimas que ha habido durante este año, que hacen un total de 1.073 desde que empezaron a computarse en el año 2003 las víctimas por violencia machista. Y bueno, el panorama se completa con al menos 3 menores fallecidos, asesinados y 29 huérfanos. Bueno, una situación que sigue, que se mantiene y que no parece que no cesa. Y también, bueno, pues creo oportuno mandar desde aquí un saludo a los amigos y amigas que están hoy manifestándose en estos momentos por las calles de Granada y que, bueno, algunos de ellos, una docena, me han pedido que cuando se edite este vídeo, esta conferencia en vídeo, pues se lo haga llegar. Dicho esto, me parece, después de la lectura del libro Las nietas de la memoria, un libro de relatos, pues me parece muy oportuno el que se haya escogido esta fecha, puesto que es fruto del cruce de caminos del movimiento feminista con el movimiento de memoria. Es un proyecto que surge a raíz de la huelga feminista de 2018, del movimiento, del colectivo Las Periodistas Paramos, y voy a citar sus palabras, que reivindica el derecho a la memoria histórica de las mujeres que han quedado siempre en el anonimato cuando ellas hicieron posible, cada una a su manera, que hoy los logros de la lucha feminista consoliden la democracia y nosotras podamos vindicar para lograr una sociedad donde la equidad social y la igualdad sean indiscutibles. Yo enmarcaría este libro dentro del movimiento de la rebelión de los nietos de los que fueron víctimas del franquismo, ¿no? Este movimiento que se inicia hace ya 20 años con la excavación que se realizó en Priaza del Bierzo, en León, que fue la primera excavación que se hace con una metodología científica y que gracias a esa reivindicación constante, pues se consigue un primer paso, como fue la ley de memoria histórica del 2007 de Zapatero, aunque un paso insuficiente. Esa movilización que se ha cuajado en el movimiento memorialista también tiene otro hito importante, que como ha sido la querella argentina, la causa de justicia universal que en su momento y que todavía está abierta, abrió la jueza argentina Servini. Y también ese constante batallar e impulsar y reivindicar, pues ha permitido el que ahora el gobierno nacional pues esté elaborando un proyecto de ley que hace unas semanas nos presentaba aquí el secretario de Estado para la Memoria Democrática, Fernando Martínez, y que parece que ahora sí, por fin, va a plasmarse en base a los principios que establece la ONU para los casos de desaparecidos: verdad, justicia, reparación y memoria, ¿no? Aquí habría que enlazar ya con lo que es el lazo con lo que es el libro y principalmente hacer unas pinceladas, que no quiero pisar las intervenciones posteriores, que serán más extensas, pero sí dejar
dicho, pues la impresión que me ha causado, ¿no? Sobre todo me ha llamado la atención la sororidad que resume el libro, que se establece entre las mujeres para afrontar los problemas solas, porque los hombres están en el frente, han huido o han sido asesinados. Estas mujeres superan las dificultades con dignidad, tesón y responsabilidad, atendiendo a los menores a su cargo con escasos alimentos, pero mucho cariño, demostrando que no necesitan para obrar la tutela varonil a la que las condenará el franquismo y el nacionalcatolicismo. Son historias de retaguardia, aunque a veces también el frente se les echa encima, y ahí tendrán que cuidarse de no ser violadas, porque es su responsabilidad, y porque una violada lo es para siempre. Ya veis cómo situaciones de ahora se veían entonces, ¿no? El frío y el hambre de la guerra, que se mantendrá más de una década durante la posguerra, solo se salva de estas penalidades los que obtienen trabajo en el nuevo régimen o tienen vínculos económicos con él, lo que provoca una amplísima mortandad entre los desafectos. España es un enorme campo de trabajo, vigilado con mano de hierro y del que se lucran los allegados del régimen. En este sentido, Antonio Maestre tiene un libro, Franquismo S.A., que es bastante ilustrativo al respecto. Las mentiras y los silencios son también memoria, porque las heridas cicatrizan, pero el miedo no se cura. Así, estas mujeres deberán someterse al machismo dominante, aunque muchas de ellas mantendrán una voz interior de rechazo y rebeldía que expresarán a sus hijas y nietas cuando llegue la democracia. En definitiva, en los relatos que conforman este libro, se ejemplifica muy bien las tres represiones a las que se enfrentaron las mujeres durante la guerra y que nos explicaba el secretario de Estado, como he comentado antes, en su conferencia de hace unas semanas. La primera afectó a las activistas, a las milicianas, a las comprometidas políticamente o sindicalmente. La segunda, a las familias de los asesinados o de los huidos, ante cuya ausencia los llamados caballeros españoles se tomaban venganza. Y en tercer lugar, la población femenina en general, que sufrió un retroceso de décadas, volviendo prácticamente al siglo XIX, ya que desaparecen todos los avances que se habían producido en el camino de la igualdad durante la época de la República. Bueno, esto sirva de introducción y ahora las intervenciones de los ponentes durarán en torno a 15 minutos y posteriormente pues, se abrirá el habitual turno de palabra entre los asistentes. Comentaros que aquellas personas que no quieran intervenir pero quieran formular una pregunta lo pueden hacer a través del chat. Y por favor, poned en silencio el micrófono, que veo que alguno no está en silencio todavía. Bueno, paso a presentar al primer conferenciante, que en este caso es el amigo Paco Viguera, Francisco Viguera Roldán, periodista, vicepresidente de la Asociación Granadina Verdad, Justicia y Reparación y coordinador de la plataforma Granada Abierta. Paco inició su actividad periodística en 1982 en el Diario de Granada y de aquella etapa él tiene un especial recuerdo a la expedición que se organizó junto a la Universidad de Granada para visitar la curva del Níger en Mali, ¿no? Aquellos primeros expatriados, ¿no? de Granada. En 1990 pasa al periodismo de televisión en Canal Sur y luego posteriormente como corresponsal de Televisión Española en Granada. Ya como coordinador de la plataforma Granada Abierta, ha dirigido también los manifiestos, los libros colectivos Manifiesto 2 de enero y Granada por la Tolerancia. Agustín, por favor, el micrófono. En la que se intenta promover el diálogo entre las culturas y contra la manipulación histórica de la toma. Y ha coordinado también el libro colectivo Si estuvieran abiertas todas las puertas, en homenaje póstumo a Carlos Cano. Asimismo, ha participado en la primera búsqueda arqueológica de la fosa de Lorca en 2009 y ha contribuido a la difusión de la memoria histórica en numerosos artículos de prensa y varios libros que
Granada, Ruiz Carnero, último director del diario republicano El Defensor de Granada. Los paseados con Lorca, con el maestro, sobre el maestro Dioscoro Galindo y los anarquistas Francisco Galadí y Juan Alcoyes, fusilados junto al poeta. Memoria viva de Andalucía, libro colectivo editado por la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía. Y completa su actividad memorialística con algo que él tiene especial querencia, como son las conferencias en los institutos de enseñanza secundaria de Granada, en la ciudad y en la provincia, ¿no? Y también, cuando se da la ocasión, también con grupos de estudiantes extranjeros que vienen a visitar los lugares de lorquianos de Granada. Y por último, pues citar que en 2015 pues, fue premiado por la Diputación Provincial de Granada por su trabajo en la recuperación de memoria histórica como vicepresidente de la Asociación Granadina Verdad, Justicia y Reparación. Pues muchas gracias, Paco, tienes la palabra. El micrófono, Paco. Ahora, ¿me oye ahora, no? Sí. Muy bien. Bien, pues buenas tardes a los amigos y amigas. Un saludo a los amigos y amigas del Ateneo de Granada y a todos los que nos estáis viendo en estos momentos. Quiero deciros lo primero, que como podéis imaginar, para la Asociación Granadina Verdad, Justicia y Reparación, pues es un privilegio, es una enorme satisfacción participar en la presentación de este libro, que para nosotros pues, representa un nuevo impulso para la recuperación de nuestra memoria democrática, esta vez, que es lo importante, con las mujeres como protagonistas. Bien, presentamos este libro, como ha dicho Manolo, en un día muy especial, el 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia Machista. Ahora se están manifestando en las calles de Granada, en el que recordamos que, iba a decir 41 mujeres, pero ya van 43 mujeres, o sea que la cosa es realmente terrible. 43 mujeres que han sido asesinadas en lo que va de año. Y esto me hace recordar porque precisamente si hubo un régimen que ejerció una violencia sistemática contra las mujeres, especialmente contra las vencidas, ese régimen pues, fue la dictadura franquista. Bien, este libro que hoy presentamos viene a dar voz a 10 mujeres que fueron silenciadas por la dictadura y olvidadas, precisamente sus nietas, las que han recuperado su historia. Algunas de estas historias, silenciadas incluso en el seno de sus propias familias, como es lógico, por miedo a represalias. Por ejemplo, he leído todos los relatos y, por ejemplo, la abuela María nos da testimonio de ese miedo en la entrevista que le hizo su nieta Sara Plaza Casares, que comenta: la herida más o menos cicatriza, pero el miedo de María no se cura. Eso muchas veces es la mayor herida. Un miedo que revive cada vez que su hija o una de sus nietas va a una manifestación como la que ahora se está realizando en Granada, bueno, en todo el mundo, o participa en alguna asamblea o trae a casa algún panfleto. Y Sara añade: yo, grabadora en una mano y portátil en la otra, tomo nota para pétalo a pétalo fabricar este relato. Un relato que aspira a convertirse en inmortal, como las flores de papel. Me parece muy bonita la metáfora. Bien, pues Nietas de la Memoria es una iniciativa para nosotros que contribuye al conocimiento de la verdad. Eso es lo que más quiero destacar, al conocimiento de la verdad, desde una visión de género, que es lo novedoso, lo importante en este caso. Estamos hablando de un diálogo entre abuelas y nietas que da un impulso sin precedentes al movimiento memorialista. Para la asociación que represento, libros como este supone un avance decisivo en la búsqueda de la verdad, que para nosotros es una forma de hacer justicia. Es más, yo diría que muchas veces
a esta altura de la película, 80 años después, se ha convertido muchas veces en la única forma de hacer justicia. Porque todavía tenemos 100.000 desaparecidos en fosas comunes y cunetas. Y muchas veces es conocer la verdad y una justicia que no quiere comprometerse con la memoria histórica. Muchas veces conocer la verdad es la única forma de hacer justicia a muchas de las víctimas. Bueno, el prólogo del libro, que está firmado por Carmen Sarmiento, periodista que todos conocemos por su compromiso con las mujeres perseguidas, marginadas, maltratadas, pues nos recuerda cómo sufrieron todos, hombres, mujeres, niños, por supuesto, pero dice, nuestras abuelas fueron las grandes perdedoras. Las mujeres fueron utilizadas como botín de guerra, dice. Eso como en todas las guerras. Pues la mentalidad de la ciudadanía, fijaos qué frase, era que los que habían luchado tenían derecho a divertirse y a desahogarse con una mujer. Terrible, ¿no? Terrible lo que nos está diciendo aquí Carmen Sarmiento. Estamos hablando, nos dicen en el libro, estamos hablando de mujeres de diversos territorios, diferentes orígenes, ideologías, clases sociales, pero con un denominador común. A pesar de ser humilladas, como viudas de rojo, o de tener a su marido encarcelado, nunca se rindieron ante los vencedores y siempre se levantaron para defender a su familia. Como dice Noemi San Juan, una de las autoras de este libro, nos dice, soy hija, nieta y bisnieta de mujeres valientes y guerreras. Noemi también habló con su abuela Lola y, como ella misma dice, tuvo la suerte de conocer también a su bisabuela Benita, que a través de sus cartas, de su correspondencia, nos dejan testimonio de cómo los franquistas no solo mataban, sino que buscaban la ruina de la familia de los vencidos. Benita nos dice, escuchad, me han matado a mi Mariano, mi amor, y a mi querido hijo Pepe. Estoy rota, no sé cómo saldré adelante. No volveremos a celebrar todos juntos un cumpleaños, ni volveremos a reír juntos. Malditos sean todos los asesinos de 2 hombres honrados. Y más tarde se queja. Y una multa me han puesto, 500 pesetas. ¿De dónde voy a sacarlas? ¿Tendré que vender los negocios, las tierras, todo? Es decir, que además de asesinar a sus maridos, había un ensañamiento con las vencidas. Es decir, un castigo añadido a las viudas de los rojos. Bien, por su parte, otra de las autoras, quiero subrayar algunas frases que me parece que determinan el espíritu del libro. Carmen Freixas Zurita señala, aquí estoy con la certeza de que las mujeres nos han robado la historia, con la convicción de que hay que rescatar la memoria de todas ellas. Y ellas me recuerdan que soy nieta de la memoria. Y un final muy bonito, una memoria que se quedó en las cunetas de la historia, que estamos rescatándola de las cunetas de la historia, que lamentablemente todavía tenemos muchas. Bien, muchas mujeres fueron capaces de mantener a su familia. Leemos el libro. Tras haber enviudado y mientras sus maridos permanecían en la cárcel. Y, por supuesto, la responsabilidad de los hijos de la familia recayó en ella. Eso nos comenta Cristina Prieto, que nos acompaña en esta presentación. Y nos dice, su papel, no obstante, continuó siendo secundario. En el reparto de personajes, ellas no figuraban. Cristina también hizo su entrevista a su abuela, en la que recuerda cómo las mujeres eran recordadas para sumisa. Y aquí entramos en un mensaje muy presente en el libro, que es el de la sociedad machista en la que vivían, ¿no? Nos dice, un método para leer, la niña instruida nos bastaba para aprender algo de matemáticas y de historia por la mañana, porque las tardes las dedicábamos ¿a qué? A coser y a rezar. Novenas, rosarios, misas y oraciones se intercalaban con divisiones y restas para alejarnos del mal y del pecado.
A esta rutina se unían las canciones que cantábamos formadas en el patio antes de entrar en clase. Junto al Cara al Sol, claro, ya sabemos que no podía faltar, como dice Cristina, en aquella España fascista, entonábamos Való Guerrero, el himno de la Legión o la cruz de la escuela, en la que se exalzaban los valores patrios y religiosos, en fin, lo típico de la escuela franquista que todos, o aquí algunos hemos conocido. En otro momento de la entrevista, la abuela de Cristina afirma: Pilar Primo de Rivera aseguraba que la vida de toda mujer no es más que un eterno deseo de encontrar a quien someterse. Y la preparación de las niñas para su sumisión, claro, empezaba en el colegio. Empezaban a adoctrinar en el colegio. Siguen haciéndolo, en los privados me refiero. No había otra misión para la mujer en aquella España de dictadura y miseria que ser una esposa fiel y proveer al Estado de patriotas. Como alternativa, nos dice, eso sí, siempre quedaba el convento, porque era necesario vivir tutelada, primero por el padre y después por el esposo. Todo era pecado. El mal se encontraba en cada esquina, pero sobre todo entre los hombres. El único varón bueno y bondadoso, naturalmente, era Dios, y a él debíamos encomendarnos cuando nos llegaran las tentaciones. Claro, dice, ¿pero qué tentaciones? Dice la abuela de Cristina, si solo éramos niñas, naturalmente. Y después acaba diciendo, la intensidad de aquellas monjas era enloquecedora. Finalmente nos dice, nunca me he considerado una mujer sumisa, pero realmente en aquellos años, estamos hablando de 1956, yo ya tenía 2 años en aquella época. Si no era tu padre, era tu hermano, y si no, tu novio. Siempre había un hombre por encima que te decía lo que tenías que hacer. Y ya para acabar comentando cómo el libro retrata, cómo el testimonio de esta abuela, nuestra abuela, retrata esa sociedad marcadamente machista, ya cito a la abuela de Isa Gaspar Calero, que recuerda, cuando se presentó la oportunidad de volver a coger los libros, los afortunados fueron los hombres de la casa, es decir, mis 2 hermanos pequeños. Las mujeres daba igual que supiesen o no. Dice, claro, ni mi padre ni mi madre querían que fuésemos ninguno analfabeto, pero como no había dinero para todo, al final se cogía primero a los chicos. Por su parte, otra abuela, Angelines, abuela de María Álvarez Macías, también estuvo marcada por aquella sociedad machista y nos comenta, tanto mi padre como mi marido y mi suegro, de cara a la galería, eran los hombres de la sociedad que la sociedad esperaba de ellos, los que mandaban, porque si no lo parecían al menos, fijaos, se buscaban líos y problemas. Pero en casa siempre se portaron como maridos, compañeros y amigos, con lo que se oye por ahí, yo estoy convencida, he cumplido todos mis sueños, los que pude llegar a tener. He sido una mujer con mucha, mucha suerte, nos comenta. Asimismo, Concha San Francisco, después de entrevistar a su abuela, hace la siguiente reflexión que también creo interesante subrayar, luego por si hacemos un debate, por si comentamos algo. Dice, me estremece comprobar cómo funciona la maquinaria del poder. El terror que paraliza al principio y traza un cerco asfixiante en torno a una familia. La humillación pretendida en cada paso. Y decido que la amargura eterna de mi abuela y el cadáver de su hermano, Baltasar, fusilado por falangistas, merecen una vida narrativa más allá del olvido y del injusto silencio al que los sometieron. Por su parte, la abuela de Isabel Donés Sánchez añade, unos tuvieron que irse para seguir viviendo y para los que, como el abuelo, se quedaron en este país, fue como estar enterrados en vida. Esa especie de exilio interior, ese exilio piel adentro, o ese también fenómeno que conocemos como el de los topos. Bien, después de leer estos testimonios, que yo creo que he intentado sintetizar un poco el espíritu de este libro, bueno, pues decir que este libro realmente nos recuerda cómo después de 40 años de dictadura no llegó la democracia plena a este país.
sino un periodo conocido como transición, en el que se ocultó la verdad y se apostó por la desmemoria. Ante el temor, en principio, ante el temor a un nuevo golpe militar. Por eso, la transición está a debate, está siendo cuestionada, porque no fue tan modélica como nos dijeron, sino que dejó bastante mucho que desear. Algunos pensaban que una vez fallecidos los hijos de la guerra, nadie reclamaría justicia para sus padres fusilados y todo quedaría en el olvido. Pero se equivocaron. No contaban con que el testigo de la memoria sería recogido por la siguiente generación, la de las nietas y los nietos, que son los que están dando un nuevo impulso al movimiento memorialista. Por eso han tenido que pasar 40 años más para que la historia narrada en este libro puedan ser contadas. Hemos tenido que esperar, fijaos, a la tercera generación para conocer este nuevo capítulo de la verdad. Y hemos tenido suerte por no haber perdido estos testimonios gracias a la longevidad de nuestras abuelas. Y lo peor de todo es que en este tiempo, en estos 40 años que se nos han ido desde memoria, lo peor de todo es que los hijos de la guerra murieron con la pena de ver que la democracia, en nombre de una falsa reconciliación, se olvidaba de sus madres y de sus padres que habían luchado por la libertad y contra el fascismo. Y para ir terminando, diré que Nietas de la Memoria rescata para nosotros, para la asociación que represento, estas 10 heroínas anónimas que 80 años después reciben el homenaje de sus nietas en forma de libro. Una búsqueda de testimonio que no acaba con este libro porque, como las mismas autoras anuncian, ya ha puesto en marcha un blog que se llama Otras Nietas de la Memoria para seguir recuperando nuevas historias de nuestras abuelas aún no contadas. Así que termino dando la enhorabuena a las 10 autoras de esta gran iniciativa. El trabajo que habéis realizado supone una contribución, insisto, decisiva para formar la Biblioteca de la Memoria Histórica y Democrática y algo importante, con mirada de mujer. Enhorabuena. Muchas gracias, Paco. Muchas gracias. Bueno, ahora pasamos a la siguiente conferenciante, que no es sino Cándida Martínez López, por todos conocida, doctora en Geografía e Historia por la Universidad de Granada, catedrática de Historia Antigua de esta universidad, profesora visitante en universidades extranjeras como Roma o la Autónoma de México, primera mujer decana de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Granada entre los años 90 y 96, y especialista en Historia de las Mujeres. En su carrera profesional destacan investigaciones en este sentido sobre las mujeres en las sociedades mediterráneas, las mujeres y la paz, el matronazgo femenino o la reflexión sobre la teoría y metodología de la historia desde una perspectiva feminista. Formó parte del grupo de profesoras que impulsaron los estudios de las mujeres en España, la creación del Seminario de Estudios de la Mujer de la Universidad de Granada, que posteriormente se convirtió Instituto Universitario de Investigaciones de Estudios Universitarios de Investigación de Estudios de las Mujeres y de Género, que dirigió en el año 2000. En la Universidad de Granada, a lo largo de su carrera docente en el área de estudios de la mujer y de género, ha impartido clases en la licenciatura y el grado de Historia, en el posgrado de experta universitaria en género, en el máster interuniversitario Cultura de Paz, Conflicto, Educación y Derechos Humanos, en el máster europeo Erasmus Mundus en Estudios de las Mujeres y de Género, y desde el año 2015 coordina el programa de doctorado Estudios de las Mujeres, Discursos y Prácticas de Género de la Universidad de Granada. También es cofundadora de la Asociación Española de Historia de las Mujeres, de la Asociación Universitaria de Estudios de la Mujer y de la revista de Historia de las Mujeres Arenal, de la cual es codirectora junto a Mary Nash de la Universidad de Barcelona. Tiene una larga también trayectoria política,
como militante del Partido Socialista Obrero Español, fue parlamentaria andaluza, entre el 2000 y el 2008 consejera de Educación de la Junta de Andalucía, en 2008 diputada por Granada y portavoz de Educación del Grupo Parlamentario Socialista, y entre 2008 y 2012 responsable de Educación y Cultura dentro de la Ejecutiva Federal del PSOE. Entre sus publicaciones, en solitario ha publicado Feminismo, Ciencia y Transformación Social, y junto a otros autores los libros La mujer en el mundo mediterráneo antiguo, Del patio a la plaza, las mujeres en las sociedades mediterráneas, Poblamiento ibérico y romano en el sureste peninsular, la comarca de los Vélez, de la cual, por cierto, es natural, no se me olvidó decirlo al principio, Las mujeres en la historia de España, diccionario biográfico, Las mujeres y la paz, génesis y evolución de conceptualizaciones, símbolos y prácticas, Escuela, espacio de paz, reflexiones desde Andalucía, 20 años de historia de las mujeres en España, dentro de la revista Arenal, Matronazgo y arquitectura, de la antigüedad a la edad moderna, y cartografía de género en las ciudades antiguas. También ha escrito algunos capítulos de obras colectivas, como La historia de las mujeres en España en los años 90, Las mujeres y la universidad, ambivalencia de su integración, La memoria de las mujeres en la arquitectura pública, Matronazgo cívico en la Hispania romana, y Mujeres y diosas mediadoras de la paz. Como veis, pues una amplia labor bibliográfica la que ha desarrollado Cándida. Bueno, pues sin más, Cándida, tienes la palabra. Muchas gracias. Bien, buenas tardes de verdad a todas y a todos, y ante todo muchísimas gracias. Gracias por invitarme a presentar estas nietas de la memoria. Además, como bien habéis señalado, en un 25 de noviembre, ese Día Internacional para erradicar la violencia contra las mujeres. ¿Por qué de violencia se habla en este libro? Pero también de amor, de ternura, de coraje, de esa capacidad inmensa de las mujeres para salir adelante de las situaciones más adversas. Gracias de verdad, por muchas razones, y me gustaría explicarlas. La primera, por el tema central de la obra, la recuperación de la memoria de un puñado de mujeres silenciadas, consideradas secundarias o prescindibles por la historia tradicional, escrita desde un canon patriarcal que ni contempla ni valora la experiencia vital de las mujeres. Y sin ellas, sin nosotras, no hay historia posible. Mujeres silenciadas, ya se ha dicho, por ser mujeres, pero también silenciadas por ser rojas, o esposas, o madres, o familiares de rojos. Silencios, por tanto, opresores de los vencedores que intentaron borrar su memoria. Y también autosilencios protectores de las mujeres, bien para conjurar su dolor o para proteger a los suyos. Y el silencio, no lo olvidemos, es el lenguaje propio del olvido. Y precisamente este libro quiebra esos silencios, conjura el olvido, recupera vidas con perfiles comunes y diversos, esos perfiles que permiten que vayamos trazando la historia de las mujeres a la que, como bien se ha señalado, dedico mi actividad profesional como investigadora y como profesora. Por eso, para mí, este libro es un regalo. La segunda razón es mi compromiso feminista y mi empeño por crear genealogías de mujeres. Porque las mujeres no somos unas recién llegadas a ningún sitio. Aunque se haya pasado mucho antes que nosotras, hubo mujeres que lucharon, que crearon lazos de solidaridad, que imaginaron de muchos modos un mundo mejor. Muchas de ellas, en este libro se ve, sufrieron por intentarlo, pero su experiencia, su fortaleza, su coraje, su fuerza no desaparecieron. Se han ido transmitiendo a través de un hilo de la memoria, hilvanado en conversaciones compartidas, en formas de ser y de estar, en textos escritos y a veces en relatos orales. Pues bien,
Este libro tira de ese hilo de la memoria entre generaciones de mujeres y lo convierte en centro y eje de la obra. Son nietas que bucean en un pasado silenciado y desconocido para reconocerse en otra genealogía, para anclarse en el pasado desde otro lugar, el lugar de las mujeres alejadas de ese orden patriarcal, de esa genealogía patriarcal que ordenó y ocupó el mundo desde hace milenios. Y por último, pues también quiero señalar mi compromiso cívico con la memoria democrática y la necesidad urgente de rescatarla y ponerla en valor para pensar un futuro desde valores, virtudes públicas que caracterizan a la democracia. Normalmente cuando hablamos de memoria democrática, de recuperar la memoria democrática, solemos hablar, incluso solemos proponer que se reconozcan lugares de memoria. Y esos lugares de la memoria pueden ser plazas, monumentos o cementerios. Pero también los libros son lugares de memoria. Y para mí, sin duda, este libro lo es. Es un monumento a la memoria de las mujeres. Un monumento, un lugar de memoria tangible, experimentable, que lo sientes, que te llega, que te concierne, que te conmueve. Por tanto, comencé dando las gracias y por todas esas razones agradezco a Cristina, que fue quien me lo propuso en su momento, y al Ateneo de Granada, que hayáis pensado en mí para hacer esta presentación, porque de verdad he disfrutado con su lectura. Además, me ha hecho pues, revivir conversaciones con mi madre sobre una abuela que yo no llegué a conocer y que padeció por la prisión de mi abuelo republicano y de su hijo, y que me ha traído, leyendo ese texto, personajes y emociones de ese tiempo que yo conocía a través de las palabras de mi madre, y me ha permitido también repensar la vida de muchas mujeres cercanas del pueblo, de gente que has conocido, que vivieron en entornos rurales o en entornos urbanos, como sucede con estas mujeres de Nietas de la Memoria. Ahí encontramos mujeres campesinas, criadas, maestras, que sufrieron múltiples formas de violencia por ser mujeres y que aprendieron a resistir y sobrevivir en un medio y en un tiempo tan poco favorables. No era posible la vida sin las mujeres. No era posible ni la casa ni la hacienda sin una mujer. Y sin embargo, la mayor parte de las violencias, de las miserias y del silencio han recaído históricamente y en ese momento sobre ellas. Y esa es, para mí, buena parte de la grandeza de esta obra. Toda ella gira en torno a mujeres, cuya vida o cuyas vidas vemos pasar en un instante breve desde las palabras de sus nietas, creando una especie de cañamazo donde se entrecruzan hilos y retazos de vidas que nos acercan de otro modo a esa España de la guerra de España y la dictadura franquista. Juana, Juliana, Cristina, Isabel, Coronada, María, Lorenza, Angelines, Luz, Lola, Benita, Vicenta y María formaron parte de esa nación de mujeres que fue la España de posguerra. Con maridos, padres muertos en la guerra o fusilados, en la cárcel o en el exilio, muchas de esas mujeres se convirtieron, sin quererlo, en cabezas de familia, asumiendo la responsabilidad de la supervivencia material y emocional de su grupo familiar. Y por ende, se convirtieron en el sustento y en el mantenimiento de España. Vestidas de negro casi toda su vida, como las vemos en la mayor parte de estos relatos, tuvieron la fortaleza que, como reza en la dedicatoria de la obra, fue la semilla de nuestra lucha por la igualdad. En esa España pobre y oscura, dice textualmente María, en la que las mujeres éramos seres al servicio de los padres, luego de los maridos y luego de los hijos, en una sociedad rígida y constreñida,
donde las mujeres teníamos muy poco que opinar sobre nuestras vidas, una sociedad que no estaba hecha a nuestra medida y donde nuestras necesidades y deseos a nadie importaba. Esa es la España, a pesar de todo, que ellas consiguieron hacer posible y hacer que siguiera adelante. Lógicamente, hablar de todos esos relatos ni me toca, ni es posible, ni me corresponde. Pero sí me gustaría hacer una pregunta, o preguntarme, porque yo me lo he preguntado, ¿cómo fueron esas mujeres? ¿Cuáles fueron sus vivencias, sus miedos, también sus ratos felices? Porque a pesar de eso hay ratos felices, hay momentos de alegría. Pues bien, más allá de los perfiles singulares de cada una de ellas y de los enfoques que cada una de las nietas da a cada uno de los relatos, en este libro podemos contemplar al menos algunos aspectos comunes que a mí me han interesado desde la perspectiva de la historia de las mujeres, pero también que arrojan muchísima luz sobre la historia de ese momento. El primero de ellos, sin ninguna duda, y ya se ha puesto de relieve, es la vivencia de la represión sufrida, bien directamente o bien de la que sufren sus familiares. Esa maldita guerra me lo ha quitado todo, decía Juana, la abuela de Carolina, cuando se tiene que marchar de Madrid y abandonar a Fausto, a su amor, aunque no haya podido, dice ella, enterrar su cadáver. La suciedad, el hacinamiento, la enfermedad en el penal, la sarna, los piojos, la fiebre o el hambre. Esa muerte que rondaba cerca y que relata María formó parte de la vida de muchas de estas mujeres, como llevar comida a los escondidos, humillarse ante los falangistas para pedir por los suyos, o, por qué no, atesorar la esperanza de encontrar y volver a ver a sus hijos en algún lugar perdido de esa Cataluña o de esa Francia, por suerte con final feliz en algunos casos. O esos sentimientos ocultos en las preciosas cartas perdidas de Lola y Benita, que estallan en esos, lo decía antes Paco, malditos, malditos sean todos, asesinos de dos hombres honrados. Sin duda, hay marcas visibles y otras invisibles que quedaron en los cuerpos y en las memorias de las mujeres. La experiencia del dolor de una guerra que ellas no eligieron, sus muertos, los hijos desaparecidos, el exilio de otros, el miedo, la soledad, esas violencias sexuales, esas violadas que eran para siempre violadas, el desprecio sufrido, el desarraigo, la asunción de responsabilidades que ellas antes no habían tenido, los desplazamientos. Pero como historiadora, para mí, la garantía de conversión de una experiencia vivida en memoria histórica no depende solo del valor intrínseco como tal experiencia única e irrepetible, sino que depende de criterios establecidos cultural y políticamente sobre qué es lo que tiene legitimidad para permanecer y sobre qué debe constituirse en objeto de interés y de estudio para la historia. Por eso este libro es tan imprescindible. Muchas de las limitaciones para estipular la violencia ejercida contra las mujeres y el reconocimiento de estas como víctimas tiene que ver con la falta de visibilidad de los sufrimientos que soportaron al estar relacionados los mecanismos represivos habitualmente con su intimidad y con su vida personal. Muchas de estas mujeres, como vemos en los relatos, se ha señalado también, sufrieron en silencio y no compartieron lo sucedido porque tuvieron miedo del dolor, del recuerdo traumático o porque tenían miedo de que su familia, sus hijos, corriesen riesgos. Y la protección de las mujeres sobre su grupo familiar es una marca de género que siempre nos ha acompañado. Y ese intento de olvido no es sino otra forma de violencia, pues hizo que las mujeres se sintiesen más solas, más vulnerables y a veces incluso responsables y con sentimientos de culpa. ¿Cuántas de nuestras protagonistas han guardado silencio durante tantas décadas por esas razones? Y si se pretende que la historia y la sociedad española recojan y reconozcan la memoria de quienes se vieron afectadas por la represión de la guerra civil y la dictadura de Franco,
es imprescindible conocer y reconocer la situación padecida o sufrida por miles de mujeres que, por sus opciones políticas o por las opciones políticas de sus familiares, la sufrieron. Bien, hay un segundo aspecto que destaca desde mi punto de vista de manera singular en esta española nación de mujeres de otro texto. Ese aspecto fue el hambre. Y esas ojeras por las que rezumaba el hambre, en palabras de Juana, que las hizo a las mujeres trabajar sin límite, buscar donde no había, inventar la comida de la nada, hasta convertirse, como bien dice Cristina Prieto, en artistas de los fogones. El hambre de la posguerra marcó la vida de las mujeres, consideradas responsables del mantenimiento del grupo familiar. Coronada en el relato de Isa Gaspar, así lo dice, llegó la posguerra, un periodo que no fue mejor que el anterior, donde la hambruna y la pobreza marcaban el paso a diario. Es verdad que las mujeres siempre han trabajado, aunque su trabajo no haya sido reconocido como tal. Pero en este periodo, el trabajo de las mujeres, dentro y fuera de la casa, fue el que permitió sacar muchos hogares adelante y salvar muchas vidas de la hambruna. Niñas, sirvientas, con apenas unos años. Mujeres que tuvieron que ir de un lugar a otro, ayudando en el tejar, en la chocolatería, en la pensión Ambos Mundos, haciendo esas preciosas flores de papel para venderlas, y siempre en la cocina, haciendo un caldo de agua con un puñado de trigo y 3 hojas, o el puré de San Antonio, Cristina, para engañar el hambre. Y sobre todo, y de forma particular, en esas tareas del cuidado de padres, hijos y familiares, siempre responsabilidad de las mujeres, y que hicieron posible la vida, el sustento y, ojo, el apoyo emocional de su grupo. Trabajar de sol a sol. Decía Lorenza, ella siempre amanece la primera. Ella siempre amanece la primera. No hay tiempo, no hay lugar del ocio, no hay lugar para diferenciar trabajo y otro ámbito de satisfacción. Los hijos y las hijas, parir y verles morir, dice Marian. Verlas o ver, buscar trabajo, no poder sustentarlos por falta de recursos, el dolor profundo de no saber qué ha pasado con los hijos. Ese maternaje de las mujeres de esa época llena absolutamente todo el texto. Como el amor también está. En toda situación difícil hay que ver cómo las mujeres buscaron situaciones y espacios de felicidad, de pequeña alegría, y el amor es una de ellas. Ese amor a sus maridos, a sus padres, a sus hijos, la alegría de verlos crecer. También el amor como parte del cuidado llena estas páginas, y la amistad. La amistad y sobre todo la ayuda entre mujeres, en el penal, en la casa, entre hermanas, en los familiares, se convierte en uno de los sustentos emocionales de la mayoría. Pero también las ilusiones, cuando eran jóvenes por un novio o un matrimonio o por la ilusión de buscar un nuevo trabajo. Es decir, vidas de mujeres pegadas a una realidad dura. Vidas de mujeres que resistieron con su trabajo y su cuidado, que permitieron sacar adelante esta España negra como sus vestidos, triste como sus penas, que se pudo empezar a levantar sobre el trabajo, los desvelos y los hombros de esas mujeres titanes, no reconocidas, silenciadas y olvidadas. Un orden que durante la dictadura franquista se vio definido por los postulados discursivos y las prácticas sociales del nacionalcatolicismo, y ya se ha dicho de la sección femenina, y que tuvo una fuerte incidencia en la construcción de una estrecha, pacata y doble moral, según el sexo, pero también lo hemos de tener en cuenta sobre la clase social. Una moral pública y privada, heredada, no lo olvidemos, de épocas anteriores, pero que se desarrolló y adquirió un fuerte matiz político en ese largo periodo histórico, sobre todo en la posguerra. Ese respirar sin aire,
de una doble represión, la política y de género. La segunda, superpuesta a la primera, introdujo matices propios, forzó la clausura femenina a la esfera doméstica e introdujo un conjunto de aspectos políticos, sociales y morales muy difíciles de separar de la vida cotidiana. El pecado. El pecado. El pecado se había instalado, dice Cristina, en cada mirada, en cada abrazo, en cada beso. Pues bien, como dice una excelente historiadora de la memoria contemporánea, que es Miren Yona, la víctima no lo es solo por haber sido objeto de un crimen, sino que lo es también como elemento frágil, susceptible de ser silenciado y condenado a desaparecer. Y sin duda, esa condición se agranda de manera enorme en las mujeres. Todos estos grupos de mujeres deben de ser tenidos en cuenta en cualquier análisis de memoria histórica, por la sencilla razón de que el estudio de la memoria de las mujeres no debe considerarse como una mera variante de la memoria, entendiendo por tal la masculina, ni tampoco debe ser un mero complemento de esta, sino que constituye en sí misma una categoría diferenciada por sus peculiaridades tan relevante como la que corresponde a los varones. De ahí que ese estudio, este libro, sea tan imprescindible. Con todo, para finalizar, me gustaría quedarme con la dignidad de las mujeres, a pesar de todo lo sufrido. La dignidad de Lola, cuando ofendida por el sermón del cura, cito textual, se levantó del banco y recorrió despacio el pasillo central de la iglesia hasta quedarse en el centro de la nave. El cura cayó entre sorprendido e indignado por la interrupción y el descaro. Muy serena, levantó la voz y dijo: ni mi marido ni mi hijo eran manzanas podridas. Entonces se dio la vuelta y salió por la puerta con la cabeza bien alta. Dignidad que reconocen y agradecen sus nietas cuando, en palabras de Isabel Donés, se dice: ella fue la genuina brújula y el verdadero timón que fue marcando el rumbo cuando el temporal azotó nuestras vidas. Esa dignidad, esa fortaleza, es la que muestran estas nietas que han seguido el hilo de su memoria y nos han devuelto su palabra, su experiencia y su coraje para que nosotras podamos seguir avanzando en igualdad. Por tanto, enhorabuena, compañeras, enhorabuena por este libro y enhorabuena por hacernos disfrutar y reconocer este pasado de otras mujeres que antes que nosotras tuvieron una trayectoria que merece la pena ser recordada. Muchas gracias. Muchas gracias, Cándida, por tu magnífico análisis. Bueno, ahora y por último va a tomar la palabra una de las 10 autoras que ha participado en este proyecto, Cristina Prieto Sánchez, y paso a una breve biografía, ¿no? Ella es nacida en Madrid, afincada en Andalucía desde hace 30 años, donde ha desarrollado toda su trayectoria profesional y parte de la académica. Se licenció en periodismo en la Universidad Complutense de Madrid, ha cursado el doctorado en los programas de estudios de la mujer de la Universidad de Granada y se ha doctorado en periodismo por la Universidad de Málaga, con una tesis sobre el movimiento asociativo de los periodistas, que recibió la calificación de sobresaliente cum laude. En su experiencia profesional arranca en Radio Almería y posteriormente en Radio Cadena Española, en Rueda Rato. En 1990 pasa a prensa escrita en Ideal y posteriormente en corresponsalía del diario El Sol y La Vanguardia. A partir de 1999 se especializa en comunicación política e institucional y ha sido responsable de los gabinetes de prensa de Izquierda Unida en Granada y en la Diputación Provincial, en concreto en el equipo de la Vicepresidencia Segunda para gestionar la comunicación en las áreas de promoción económica, empleo, cooperación y la Agencia de la Energía. También compatibiliza su actividad profesional con la de profesora de periodismo en la Universidad de Málaga, impartiendo la asignatura de periodismo político
y económico y de periodismo científico y medioambiental. Y en los últimos años ha estado al frente de la comunicación en Adelante Andalucía, en el Ayuntamiento de Jaén. Ha tenido también actividad investigadora, desarrollando, participando en el proyecto de investigación Comunicación y Periodismo para la Participación Ciudadana en el seguimiento y la evaluación de la gestión de los gobiernos locales. Y bueno, como he dicho, es una de las autoras de Nietas de la Memoria. Pues Cristina, tuya es la palabra. Gracias, Manuel. Bueno, en primer lugar, agradecer al Ateneo de Granada y a la Asociación Verdad, Justicia y Reparación la organización de este acto y que me den la oportunidad de hablar de mi libro, yo como umbral, pero bueno, creo que tanto Cándida como Paco creo que han hablado ya suficiente del libro, incluso más de lo que yo tengo preparado. Si me veis que miro hacia la derecha es porque tengo abierta otra pantalla con otro ordenador donde me he hecho un pequeño esquema de lo que voy a decir para no pasarme de tiempo y para que no se me olvide nada. Bueno, darle las gracias también a Jesús Ambel, que el presidente del Ateneo, que enseguida que conoció la existencia del libro, pues me invitó a presentarlo en este foro. Y por supuesto a Cándida, a la que conozco hace muchísimos años y que me enseñó a investigar, porque fue mi tutora de ese programa de doctorado, fui de las primeras alumnas de ese programa de doctorado de estudios de la mujer, y a Paco Vigueras, infatigable periodista, compañero de fatigas en esto de informar para otros. Bueno, como sabemos y hemos comentado ya, hoy es 25 de noviembre, es el Día contra la Violencia Machista, y precisamente la violencia es un tema transversal en este libro, como bien ha comentado Cándida, porque en él hablamos de mujeres y además somos 10 mujeres periodistas feministas hablando de otras tantas mujeres a las que nos unen unos estrechos lazos familiares. Bueno, voy a hacer un inciso, solamente un matiz para decirle a Paco Vigueras, que yo de quien hablo no es de mi abuela, es de mi madre, ¿vale? Porque claro, si echas la cuenta de los años va a ser imposible, por lo que estábamos hablando, que yo pudiera hablar de mi abuela. Hablo de mi madre, soy la única que habla de su madre y luego explicaré por qué. Bueno, me gustaría iniciar la intervención señalando que prometo no pasarme de los 15 minutos, porque creo que un coloquio posterior va a ser mucho más enriquecedor. Y primero, bueno, he estructurado mi intervención como en dos bloques, ¿no? para que quede claro y para no perderme, para que lo tengamos todos en la cabeza. En el primero hablaré del momento histórico al que nos estamos refiriendo y cómo el fascismo acorraló a las mujeres, ¿no? Intentaré navegar por esa tela de araña que la dictadura tejió alrededor de nuestras mujeres. Y en el segundo bloque ya daré algunas pinceladas de cada una de las historias para que todos vosotros podáis conocer el contenido del libro. Pero antes quiero contar un poquito la intrahistoria de este libro, de este trabajo, porque creo que merece la pena, ¿no? Por la implicación que en ella tienen las redes sociales y por el gran impulso que supuso para nosotras el 8 de marzo de 2008. Este libro nace como consecuencia de esa huelga, la primera huelga de mujeres del 8 de marzo de 2018. Bueno, pues nos arrastró también a las periodistas, ¿no? Nosotras participamos bastante activamente en aquellas movilizaciones y creamos un chat de ámbito nacional en el que nos llegamos a dar cita a 2.200 mujeres, periodistas y comunicadoras de distintas ciudades, de distintos puntos de la geografía nacional. No sé ahora mismo situar en el tiempo, el momento en el que algunas de nosotras empezamos a hablar de nuestras abuelas, de nuestras madres, de lo mal que lo habían pasado, de cómo habían superado una guerra, una posguerra y una dictadura que las había machacado. Poco a poco fuimos dando pinceladas, fuimos hablando, fuimos contando pequeñas historias hasta que decidimos un grupo de nosotras, inicialmente eran más de esas 10 que al finalmente hemos participado en este libro, decidimos crear un chat aparte
para hablar precisamente de esto. Y yo, bueno, recuerdo noches hasta las tantas escribiendo en el Telegram, ¿no? Era un chat de Telegram, porque aquello era interminable, o sea, contábamos y no dejábamos de contar. Bien, a principios del 19 decidimos que, bueno, era tan enriquecedor de lo que estábamos hablando que, bueno, decidimos que por qué no lo escribíamos, ¿no? De momento vamos a escribirlo y vamos a ver qué sale. Cada una escribió el relato, la historia de su abuela. Yo elegí escribir la de mi madre porque todos los relatos eran de guerra y inmediata posguerra, y el relato de mi madre es un poco diferente porque es una niña educada en el nacionalcatolicismo. Cuando acaba la guerra mi madre tiene solamente 5 años, entonces ella refleja muy bien esa educación enloquecedora de las monjas, esa represión de unas mujeres jóvenes que incluso en pleno verano tenían que estar en casa a las 9 de la noche, no vaya a ser que fueran a hacer algo extraño. Cómo pasan de la tutela de sus padres a la tutela inmediata de sus maridos, cómo se les niega incluso la posibilidad de crecer profesionalmente. Entonces decidí que yo prefería contar la historia de mi madre. Bueno, fuimos escribiendo estas historias, las fuimos perfilando, las fuimos dando forma y unificándolas, nos fuimos pasando los relatos de unas a otras, digamos, porque entre nosotras nos dábamos un poco el visto bueno. Y al final, bueno, pues decidimos ponernos a buscar editorial. Nos fue facilísimo porque he de decir que dimos enseguida con Bala Perdida, y su responsable, Lorena Carbajo, le encantó el proyecto, y inmediatamente, bueno, pues lo editó con, bueno, ya sabéis, los que habéis escrito libros con esas correcciones interminables, ¿no?, que proponen los editores y tal, pero a las que todas dijimos que sí porque nos parecían muy bien. Y en marzo de 2020 se publica el libro, con la mala suerte de que nos pilló todo esto del bichito, el COVID, porque yo me niego a decir la COVID, o sea que también como es femenino es peor, el COVID, y tuvimos que parar todas las presentaciones, ¿no? Bueno, aún así hemos estado en algunos foros como este, y bueno, ya estamos, acaba de salir la segunda edición, con lo cual pues estamos bastante contentas. Bueno, como digo, ya que he contado un poco la intrahistoria del libro, que me parece bastante interesante, entro ahora ya en esos 2 bloques que he anunciado al comienzo, en el que voy a dividir mi presentación. Como ya sabemos, el primer bloque lo voy a dedicar un poco al momento histórico y luego ya hablar un poquito del libro. Bueno, como ya sabemos, el 18 de julio del 36 se produce en España una sublevación militar, un golpe de Estado que triunfó y que sumió a España en un oscuro periodo de 40 años de dictadura. El advenimiento del fascismo a España puso en marcha varios mecanismos que supusieron de facto una cárcel para las mujeres, a las que convirtió en ciudadanas de segunda categoría. En primer lugar, sentó las bases del pensamiento androcéntrico y patriarcal, naturalizando la desigualdad a través de la jerarquización de los sexos. Ese macho español y patriota que todas y todos conocemos, que se perpetúa hasta la década de los 70 y que se refleja muy bien en el cine, en películas que todos conocemos, ¿no? En segundo lugar, creó una legislación ad hoc con la que relegó a las mujeres al ámbito privado. Las encerró en casa, aislándolas del mundo exterior, de la posibilidad de tener una red propia de relaciones sociales independiente de la de sus maridos o el resto de la familia, y las hizo dependientes económicamente con la complicidad de los varones. Y voy a enumerar en este punto solamente 3 ejemplos. En marzo de 1938, cuando aún no había acabado la guerra civil, el Fuero de los Trabajadores establecía que el Estado, abro comillas, liberará a la mujer casada del taller y la fábrica. En segundo lugar, la Ley de Bases del 18 de julio de 1938, por la que se creaban los subsidios familiares, penalizaba a las familias con pocos hijos, y en la orden del 26 de marzo del 46 se privaba a los varones cabeza de familia, que lógicamente eran los que recibían estos subsidios, del subsidio si sus esposas trabajaban.
Este tipo de medidas claramente natalistas se vieron reforzadas por el restablecimiento en muchas empresas, empezando por la administración pública y las empresas estatales, de las excedencias forzosas por matrimonio y la prohibición de contratar a mujeres casadas. Y en tercer lugar, la Ley de Reglamentaciones Laborales de 1942, que establecía que un mes antes de la boda las mujeres debían firmar su despido voluntario y para acceder de nuevo a la vida laboral pasados 2 años debía contar con la autorización de su marido. De esta ley, mi madre sabe mucho, yo lo cuento en el libro, mi madre tuvo que dejar de trabajar, mi madre era modista de alta costura, tenía un futuro excelente en la moda, pero se casó, decidió casarse. Y inmediatamente la echaron del trabajo y recibió como indemnización una manta. Bien, en tercer lugar, el franquismo contó con 3 aliados para conformar su nuevo Estado, ¿no? La Iglesia, la sección femenina y los medios de comunicación, donde tuvo un papel esencial la radio, que calaba profundamente en las clases populares que no accedían a los medios escritos debido a las altas tasas de analfabetismo. Y la radio popularizó los seriales en donde el modelo de mujer predominante era abnegada y fiel esposa. Emitía canciones, las canciones, especialmente la copla, donde las mujeres sufren en silencio sus desdichas. Y entre los medios escritos podemos destacar casos, por ejemplo, como el periódico sensacionalista El Caso, dedicado a la crónica negra, donde los crímenes pasionales son defendidos sin rubor alguno. Así pues nos encontramos con un Estado que construyó esa tela de araña a la que me refería al inicio de mi intervención en torno a las mujeres, de la que era imposible escapar, porque ni la ley ni la educación, dominada entonces por congregaciones religiosas, ni la sociedad civil en su conjunto dejaba resquicio alguno para ofrecer un asidero que favoreciera el crecimiento humano de las mujeres. ¿Qué nos encontramos entonces? Nos encontramos en esta primera, esta es la primera etapa del franquismo. El franquismo después evoluciona a partir de 1956, desde el 57 empiezan a flexibilizarse con la llegada al poder de los tecnócratas y quedar relegada la falange. Encontramos mujeres pobres, sumisas, anuladas, encerradas en sus hogares, sin vida propia, más allá de la prolongación de la de sus maridos, excluidas del mercado laboral, dedicadas al cuidado de la prole, manipuladas por los medios de comunicación y controladas por una iglesia implacable que dominaba hasta sus pensamientos. Sus referentes eran, por tanto, la Virgen María, modelo de virtud etérea, asexuada, por supuesto, y inseminada por un ángel y libre de pecado. Esto era lo que se encontraban las mujeres. Paso ya a hablar del segundo bloque. Dibujada este escenario, ¿no?, en el que las mujeres vivieron, hablo del segundo bloque y ya las historias recogidas en este libro, porque todo este marco se ve perfectamente reflejado en las vidas de Juana, de Juliana, de Isabel, de Coronada, de María, Lorenza, Luz, Benita y Vicenta, contadas por sus nietas. Carmen Feisa, Carolina Pecharromán, Concha San Francisco, Isabel Donet, Isa Gaspar, Marian Álvarez, Noemí San Juan y Sara Plaza. Y yo, Cristina, que cuento la historia de mi madre, de Cristina también. Los relatos se sitúan en Madrid, Barcelona, Zamora, Valencia, Badajoz, Burgos, León y Zaragoza. Y entre ellos hay historias urbanas y historias rurales, con lo cual se presenta un mosaico que creo que es bastante completo de la situación de estas mujeres. Juana, por ejemplo, tras ser fusilado su marido, emprende una huida desesperada de Madrid y por el camino tiene que desprenderse de 3 de sus hijos y quedarse solo con el pequeño, que era el más débil físicamente. Recuperó posteriormente solo a 2. Juliana pertenecía a una familia de chocolateros en un pueblo de Zamora y eran afines a la República. Tras el fusilamiento de su hermano, un joven maestro se puso al frente de la fábrica. Isabel, tras casarse con el secretario del ayuntamiento afiliado a CNT, tuvo que volver a ser sirvienta en casa de unos nobles para esconder a su marido.
Coronada y su familia permanecieron escondidos en varios pueblos para evitar la muerte. Lorenza y Luz se vieron forzadas a emigrar a Bilbao ante la ruina de sus familias para trabajar al servicio de familias adineradas. Y a Benita le sorprendió la guerra en casa de sus tíos en Bilbao, donde se encontraba para curarse de una enfermedad. La huida para escapar de las tropas falangistas les llevó a cruzar 2 veces la frontera francesa sin que sus padres pudieran saber su paradero porque las cartas no llegaban a su pueblo de Zaragoza. Al reencontrarse con sus padres se enteró de la tragedia de su familia y Vicenta perdió a su marido por la tuberculosis que contrajo en la cárcel y se vio sola con 2 hijos a los que sacó adelante vendiendo flores de papel en el Rastro de Madrid. Y María Cristina, mi madre, cuenta la historia de una niña de posguerra, educada a la férrea disciplina de un colegio de monjas y anulada profesionalmente porque decidió casarse. A pesar de la diversidad de estas situaciones, todas las historias presentan un nexo común, como ha apuntado también Cándida, ¿no? Las dificultades de las mujeres para sobrevivir en una época tan dura donde todo les era negado, el arrojo demostrado para sacar adelante a sus familias, muchas veces en la economía informal, y su habilidad para sobrevivir y crecerse ante la adversidad. Precisamente, situar a las mujeres en la economía informal, con la que lograron sacar adelante a sus familias, ha tenido después sus consecuencias, porque son las mujeres con las pensiones más bajas, porque son mujeres que no cotizaron, mujeres que han trabajado toda su vida y que al final de sus días se han encontrado con pensiones asistenciales porque trabajaron siempre dentro de esta economía informal. Al margen de, por ejemplo, cuento el caso de mi madre, en aquellos momentos las inspecciones de trabajo y tal eran prácticamente un sueño. Mi madre trabajó pues desde los 14 años hasta los 29 que se casó, y cuando fue a arreglar lo de la jubilación se encontró con que solamente habían cotizado por ella 8 años. De todos los que había trabajado solamente tenía cotizados 8, con lo cual tiene una pensión asistencial porque no ha llegado a cotizar lo que marcaba la ley. Bueno, hoy es 25 de noviembre y no voy a terminar mi intervención sin apuntar que en el conjunto de los relatos vamos a encontrar muchos tipos de violencias, como la violencia económica, la violencia institucional propiciada por el Estado, la violencia psicológica ante el miedo a la muerte, la violencia laboral hacia unas mujeres a las que no se les permitió crecer profesionalmente, la violencia educativa, porque cuando hubo algo de dinero en las familias se primó la instrucción de los varones, y especialmente una gran violencia simbólica, materializada en estereotipos, mensajes, valores o signos que transmitieron y favorecieron el hecho de que se consolidaran en relaciones basadas en la desigualdad. Y para terminar, solamente un apunte, porque prefiero dejar más tiempo al coloquio. Nuestro compromiso va más allá de este libro, como ha comentado Paco, porque al escribir las historias de nuestras mujeres hemos reflexionado mucho sobre la cantidad de relatos similares que tiene que haber, ¿no? Que tiene que haber por todo el país. Por ello, acabamos de publicar un blog, está recién estrenado, se publicó el viernes pasado, después de, bueno, ya sabéis lo que es diseñar una web, que todo esté bien, que todo esté claro, que todos los enlaces funcionen. Bueno, pues ya está en abierto y queremos ahí recoger historias de otras abuelas contadas por otras nietas. Hemos arrancado el blog contando 3 historias más y bueno, aprovecho este foro también para hacer un llamamiento a todas aquellas nietas que quieran también contar las historias de sus abuelas. Se pueden ponerse en contacto con nosotras a través del correo electrónico nietasdelamemoria@gmail.com, y en la página, en el blog, que está dentro de la página web del libro, que es www.nietasdelamemoria.com, hay habilitado un formulario en el que pueden ponerse en contacto con nosotras para contarnos más historias. La verdad es que están contactando mucha gente con nosotras. Hay grandes dificultades porque muchas de estas mujeres pues, ya han muerto. Ese silencio que ha predominado en las familias ha hecho que muchas historias estén en una nebulosa y que ahora sea muy difícil recoger datos porque las verdaderas protagonistas ya no están y porque los silencios en las familias han sido atronadores. El relato de Carmen Feisa, por ejemplo, es un relato de silencios,
de una familia burguesa, de la burguesía catalana, donde ella como nieta de su iniciativa de indagar sobre su familia es como ha podido construir algunos relatos, porque cada vez que intentaba preguntar el silencio era atronador. Y bueno, nada, daros muchas gracias a todos y deciros que el libro está escrito con muchísimo corazón, porque hablamos de las nuestras, porque hablamos de nuestras mujeres, porque algunas todavía están vivas. Mi madre se emocionó muchísimo leyendo el libro. Tuve que hablar mucho, a pesar de que mi madre es muy habladora y yo muchas historias las conocía, he tenido que sentarme con ella para revivir y para tomar nota de algunos episodios y es increíble, pero he vuelto a ver en sus ojos el miedo al contarme algunas cosas, ¿no? Y decir, no, no, esto no lo pongas, no vaya a ser que vaya a pasar algo. Me decía, pero mamá, ¿qué va a pasar? ¿No? Me decía, no, no, es que el episodio este de cuando en el colegio las llevaban a pedir las limosnas a las casas ricas, ¿no? Y de repente se encontró en la casa de Pilar Primo de Rivera, ¿no? Y me decía, no, no, eso no lo ponga, no lo ponga. Digo, mamá, por favor, que no pasa nada, ¿no? He tenido que convencerla. Incluso algunas cosas sí que las he tenido que quitar porque es increíble cómo todavía hoy tienen miedo. Y nada, muchas gracias a todos por estar hoy aquí acompañándome en la presentación de este libro. Espero que si os animáis a leerlo os guste y os guste a vosotros leerlo tanto como a nosotros nos ha gustado escribirlo. Y ahora ya, bueno, si queréis hablamos y preguntar lo que queráis. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias, Cristina. Muchas gracias por el libro y por tu relato. A mí la verdad es que me gustó mucho el pasaje, porque tu madre en el fondo es una rebelde, y el pasaje en la cual ella utiliza a escondidas pantalones para montar en moto, ¿no? En una época en la que estaba prohibido el uso de los pantalones por parte de las mujeres, ¿no? Algo que está hoy tan cotidiano y sin embargo, pues hasta en eso, esa violencia de la que tú hablabas, pues hasta eso llegaba en la forma de vestir, ¿no? El control. Bueno, pues no habéis hecho ninguna pregunta a través del chat. Supongo que es que queréis preguntar directamente. Si pedís la palabra, hay un mecanismo para pedir la palabra, pues se os abre el micrófono y la formuláis a cualquiera de los tres conferenciantes. Maribel. Ahora. Maribel, tienes la palabra. Hola, bueno. Hola, Maribel. La palabra un poco para animar a la gente a que se atreva a decir cosas, porque se han dicho cosas muy importantes, de mucho interés. Y bueno, en primer lugar, felicitarte, Cristina Prieto, por esa labor que habéis hecho y a todos los que habéis participado. Yo, fijaros, a medida que oía el tema del libro y que sin duda voy a intentar tenerlo para leerlo, me estaba acordando de una historia también personal y de una abuela. En este caso, una bisabuela, fijaros, una bisabuela que también, como mujer, se vio envuelta en una historia un poco terrible. Ella no era, no tenía un perfil político, ni se había pronunciado por la República, ni vivía su tiempo, y era republicana como todos los españoles en ese tiempo. Pero resulta que un hijo suyo desaparece y fueron a por ella. Yo tengo que decir que esta historia, este relato personal que yo he descubierto hace muy poco, porque ese silencio que hay que remarcar, hay un silencio familiar muy grande, hay un miedo todavía al cabo de tanto tiempo muy grande, todavía da una especie de vergüenza, de miedo, como decía Cristina, a, digamos, manifestar cuestiones que han pasado y que son necesarias o imprescindibles sacar a la luz. Yo soy de Ceuta, donde sabéis
los historiadores y las historiadoras que allí no hubo guerra, allí Franco llegó a Ceuta y empezaron los crímenes y punto. O sea, se mataron, no sé si llegaron a ser 300 personas, y entonces tenía un alcalde comunista, un médico muy conocido y reconocido a día de hoy, y bueno, allí se pasó directamente al franquismo puro y duro. A un tío mío, hijo de mi bisabuela, lo movilizaron los nacionales y se lo llevaron a la península. Él acababa de terminar la mili y se lo llevaron. Entonces ese tío mío desapareció, no lo localizaban. ¿Y a dónde fueron? A mi bisabuela. Ella era viuda y una pobre mujer que solo se dedicaba a trabajar para sacar adelante a su hijo y a su hija, se vio en la cárcel de mujeres de Ceuta durante 6 meses, que tardaron en encontrar a ese tío mío, que por lo visto no se había movido del frente donde estaba. Él estaba allí en el norte y además participó en lo más duro de la guerra. Quiero decir con esto que, ojo, que hay otras muchísimas mujeres que son represaliadas o castigadas o reprimidas, que no son precisamente políticas, ni a sus maridos lo han matado en el frente, ni ese relato, ¿no?, que normalmente conocemos, y que han sido igualmente pues, castigadas de una forma muy cruel. Si esta mujer era viuda, que menos que la hubieran dejado en paz y tranquila, ¿no? Pero no, se la llevaron una mujer con casi 60 años y la metieron 6 meses en la cárcel. Y bueno, era una de aquellas mujeres vestidas de negro y que estuvo vestida de negro toda su vida. Yo a mi abuela, a mi bisabuela la conocí poco, pero la conocí. Y yo me entero de esto no hace mucho. Escribí un artículo que lo publiqué en la prensa en Ceuta, en el Faro de Ceuta, que es el periódico habitual, con una larga tradición franquista y bueno, y reciclado para la democracia. No he tenido problema en publicarlo. Fui a los archivos militares y los militares me prestaron todo el servicio, incluso me agradecieron que lo citara, agradeciéndoles yo en el artículo, me agradecieron pues bueno, ese agradecimiento que yo le hacía. Quiero decir con esto que a la hora de investigar, a la hora de recoger datos, ojo, porque hay otras muchas mujeres víctimas de esa represión tan grande, que no dudaron en ningún momento en machacar a estas personas en una situación muy frágil y sin tener conexiones políticas. Otro tema también es el de las espiritistas, porque el espiritismo represaliaron también a mujeres espiritistas, pero bueno, encarceladas y hasta donde yo llego, ¿no? O sea que hay mucho que sacar a la luz, en esta represión de género, y bueno, y en este sentido contactaré con el blog que ofrecéis y puedo pasar información en la medida modestamente que yo tengo. Muchas gracias por toda esta información. Y gracias a ti, Maribel. Nada. Muy bien, Maribel. Yo, por significar un poco la represión que sufrió tu bisabuela, recordaría que entonces las condiciones de las cárceles no son las actuales, y prácticamente el paso por la cárcel, como se ve en el libro, pues significaba una pena de muerte, porque se adquirían enfermedades, tuberculosis, había falta de higiene, había chinches, había piojos, había muy mala alimentación, y también había maltratos, ¿no? O sea que 6 meses en una cárcel pues era un castigo... Castigo duro. Duro, muy duro. Un castigo duro. Bueno, ¿alguien más se anima a intervenir?
¿no? Pues no sé, Jesús, si no hay más intervenciones... Bueno, yo lo que Vamos queráis. Sí, Cristino yo ha levantado la mano. quisiera añadir algo. ¿Quién? Cristino, quítate Cristino. quítate el... Sí, sí. Quítate el... Ah, no sé. A ver, me están diciendo que repita el blog. Sí. El blog está dentro de la web que se llama www.nietasdelamemoria.com, nietasdelamemoria.com. Vale. Ahí está nuestro libro, Nietas de la Memoria, y luego hay un apartado que dice Conoce otras nietas. Ese es el blog, ¿vale? Pincháis ahí en Conoce otras nietas y ahí ya podéis acceder a leer las historias que están publicadas y el formulario que os digo para darnos datos de otras historias. Nosotras, bueno, esto lo decimos siempre cuando nos escriben, las historias las editamos nosotras. Es decir, nosotras no pedimos a todo el mundo que sepa escribir, lógicamente, ¿no? Entonces, lo que necesitamos son, digamos, el grueso de los datos, que nos cuenten, que nos relaten los hechos y a partir de ahí nosotras editamos la historia, las damos forma para que tengan una buena lectura, ¿no? Y siempre pedimos también una foto de la abuela, porque la abuela es la protagonista, y una foto de la nieta, que es la que cuenta la historia de su nieta, de su abuela. Muy bien. Cristino, tenías la palabra, ¿no? Bueno, estaba Paco. Yo había pedido la palabra porque parecía que se acababa y como sobraba un poco de tiempo, iba a emplear unos minutos en hacer una reflexión en alto y por eso he pedido la palabra. De haber habido palabra, pues lo hubiese dejado. En fin, yo básicamente quería indicar una cuestión que me ha hecho pensar muchas veces al respecto de este problema de la mujer y concretamente con lo de la violencia de género. Es un problema, como todos sabéis, muy complejo. Tan complejo que fijaros la de años que lleva prestándose atención a este problema y no se soluciona todavía. Fijaros que el virus tan temido es posible que en un par de años se pueda solucionar con la vacuna. Todo radica en la complejidad del problema. Y el ataque al problema desde las, digamos, disciplinas que se deben de ocupar del asunto deberían de haber dado ya con una explicación del fenómeno a fin de solucionarlo. Pensad que si se explica una realidad, en cuanto hay algún problema con esa realidad, se pone en funcionamiento la explicación y los factores que afectan y se soluciona. Pero claro, es un problema complejo que el método científico ha sido incapaz de solucionar, como le pasa siempre que quiere abordar un problema complejo. Y mi intervención era para, acercándome al arte, dijéramos a la poesía, que nos ilumina muchas veces mucho más que grandes textos y grandes artículos con pretensión científica, que sin duda entra como un calzador en este tema. Y como se tarda un minuto en leerlo, me voy a permitir hacerlo. Esa era mi intervención. Y dice así, este poema pertenece a un poema que se titula Prehistoria y es de José Emilio Pacheco. Tiene 4 partes. La última parte está dedicada a la mujer y la explicación que él da es algo más sustancioso que todo lo que se oye desde un punto de vista más riguroso, dijéramos más científico. Y dice así esa 4ª parte. Mujer, no eres como yo, pero me haces falta. Sin ti sería una cabeza sin tronco o un tronco sin cabeza. No un árbol, sino una piedra rodante. Y como representa la mitad que no tengo, y te envidio el poder de construir la vida en tu cuerpo, diré,
nació de mí. Fue un desprendimiento. Y debe quedar atada por un cordón umbilical invisible. Tu fuerza me da miedo. Debo someterte como a las fieras tan temidas de ayer. Si no aceptas el yugo, si queda aún en la ceniza el rescoldo de aquellos tiempos en que eras reina de todo, voy a situarte entre los demonios que he creado para definir como el mal cuanto se interponga en mi camino hacia el poder absoluto. Eva o Lili, escoge pues entre la tarde y la noche. Eva o Lili, no lamentes mi triunfo. Al vencerte me he derrotado. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristino. Bueno, antes de darle la palabra a Paco, voy a leer una pequeña intervención que ha hecho Nadiame a través del chat, que dice así. En secundaria cada vez hay más charlas sobre mujeres, pero a veces nos quedamos en las grandes mujeres, entre comillas, de la historia, que está bien, pero sería maravilloso poder acercar a nuestro alumnado a estas mujeres cotidianas, cuyas vidas merecen ser contadas y rescatadas. Yo creo que está muy bien la aportación. Paco tenía la palabra. Sí, mira, añadir un par de reflexiones. Una precisamente tiene que ver con lo que dice Nadiame. Mira, primero, lo que quiero añadir es que a nuestra asociación llevan ya también un tiempo llegando trabajos de investigación de mujeres que se están incorporando al movimiento de muralistas. Es una de las incorporaciones más potentes y más apasionadas que tenemos. Y precisamente el libro de Nietas de la Memoria, que debía de llamarse, según me ha dicho Cristina, 9 nietas de la memoria y una hija. 9 nietas y una hija de la memoria. También. Es que quedaba muy largo. Bueno, seguimos. Entonces, Cristina, llegan algunos testimonios, no sé si tú conocerás alguno, por ejemplo, Ángeles de la Torre, es un trabajo de investigación, pero ha escrito una novela, se llama Exiliado piel adentro, y fíjate cómo coincide, por ejemplo, tanto hablabas del miedo, ¿no? Y uno de los testimonios que recoge ella dice precisamente, ya somos viejos y no nos pueden hacer nada, pero por si acaso no pongan nuestros nombres. Sí. ¿A dónde llega el Es miedo? No pongan nuestros nombres. Es que es así. Yo recuerdo que hubo una de las 13 rosas que decía que mi nombre no se borre de la historia. Decía las 13 rosas. Bueno, pues aquí estas personas mayores pasaron tanto miedo y dicen no pongan mis nombres por lo que pueda pasar. Bien, pues en esa investigación que nos llegó a nosotros, hay un momento que nos dice, es muy breve, las mujeres de los rojos eran peladas a rape, paseadas por la plaza del pueblo como escarmiento y purgadas con aceite de ricino para sacar de sus cabezas toda la idea roja y masónica. Ese es el lenguaje que utilizaban los golpistas, ¿no? Los franquistas. Después también nos ha llegado otra investigación de Carla Castillo, que también es investigadora y colaboradora de la asociación, Granadina Verdad, Justicia y Reparación, y que ella nos da también un dato muy interesante. Dice, la viuda del Rojo acabó emigrando al Baix Llobregat en Cataluña, buscando el anonimato y una nueva vida. En Cataluña no necesitó nunca más el carnet de mendicidad que daba el Ayuntamiento de Loja y adoptó el silencio como estrategia de supervivencia. Y entonces ahí nos damos cuenta cómo incluso la emigración de los años 60, que todos teníamos por emigración económica hacia Cataluña, cómo había en ella un trasfondo ideológico. Eran las mujeres de los rojos, que estaban estigmatizadas y arrinconadas en los pueblos, que no podían... Claro, es que en los pueblos la represión fue durísima, porque en los pueblos se conoce todo el mundo. En una ciudad grande como Madrid o Barcelona, tú puedes perderte, entre comillas, incluso, por ejemplo, algunas de las historias que nos están llegando al blog fueron de familias que se fueron del campo a la ciudad con nombre supuesto. Y en las ciudades vivieron durante muchísimos años con nombre supuesto. Era la forma de buscar ese anonimato, porque en los pueblos realmente estas familias estaban estigmatizadas. Y es muy importante también lo que decías antes de que
el régimen, los fascistas la tomaron contra los republicanos y contra la gente de izquierdas. Bien, quienes tenían militancia, no bien, pero bueno, quienes tuvieron militancia fueron castigados, fueron purgados, fueron sometidos en las cárceles, fusilados, pero es que la mayoría de sus mujeres, de sus hermanas o de sus madres, no tenían filiación política, no la tenían. Solamente sobre ellas se ejerció la segunda represión. La primera es el que tenía la afiliación política, que ese directamente o iba al paredón o iba a la cárcel o desaparecía. Pero es que sobre ella se ejerció la segunda represión de la familia, que era por ser madre de, hija de, esposa de, pero la mayoría de ellas no tenían ninguna afiliación, ninguna. Solamente fueron el palo de todos los golpes, fueron ya pues el segundo escarnio, amén de que a las familias se les privaron de sus bienes, es que se les esquilmó. Incautación de bienes. Entonces se les dejó en la miseria. Estamos hablando además de mujeres con muy poca formación, con lo cual las salidas laborales eran muy difíciles porque no tenían trabajos cualificados y además quedaban con criaturas pequeñas y además el pueblo les dio la espalda. Es decir, es que estamos hablando de situaciones durísimas que tuvieron que solventar solas. Solas, sin ninguna ayuda, por supuesto, del Estado, sin ninguna ayuda de sus entornos más cercanos, que fueron los pueblos, porque eran las estigmatizadas, eran la mujer del rojo o la hermana del rojo, y mujeres que tuvieron que huir con sus hijos a otros pueblos donde eran menos conocidas y pudieron rehacer un poco la vida. Es que las situaciones yo me las imagino y bueno, no sé, yo no sé cómo seguramente saldría, ¿no? Porque las mujeres tenemos una supervivencia, yo creo que innata, ¿no? Pero es que estamos hablando de situaciones de verdad que muy, muy, muy difíciles de las que tuvieron que salir. Pues yo te enviaré esta historia porque creo que podría incorporarse ese blog de la memoria que estáis, de Nietas de la Memoria, que estáis construyendo, ¿no? Que creo que ha sido una idea muy acertada y yo creo que toda esta historia, además están escritas en el estilo narrativo. En este caso eligen la novela, que atrae a un público todavía más amplio, ¿no? Es muy curioso, no eligen el ese blog y esa página web que estáis haciendo, ¿no? De la memoria. Que por cierto, al comentario este de la educación, yo creo que este libro, bueno, sabéis, antes lo ha comentado Manolo, la Asociación Granadina Verdad, Justicia y Reparación, una de las prioridades que tiene es llevar la memoria a la escuela, al sistema educativo, al instituto de enseñanza secundaria. No es fácil. No es fácil. Esa sigue siendo la asignatura pendiente de la democracia, porque no hay voluntad política. De los privados, olvídate, solo en algunos cuando tenemos complicidad de los profesores. Tienen que ser valientes, pues saben que pueden tener problemas con los directores, con la junta escolar, con lo que sea. Y lo conseguimos a veces. Pero fijaos qué curioso, cuando llegamos a una clase y estamos reunidos con los alumnos, nos ceden una hora en la semana cultural o un profesor nos cede su hora, pues resulta que las chicas, la gente que más se interesa por esto son precisamente las chicas, las estudiantes. Son las que vemos con más interés, cómo reciben la charla, y yo creo que este libro tienen que conocerlo. Hay que ir a la escuela. Ahora mismo eso ha sido lo más afectado por el coronavirus. Ha paralizado todo, pero es fundamental llevar esto a la escuela y sobre todo que conozcan el blog, las estudiantes, ¿no? Yo creo que eso es la asignatura pendiente que tenemos y que es prioritaria, porque digamos las nietas, y ya no las nietas, sino las bisnietas, son las claro, que es están que ya estamos hablando de bisnietas. Claro. Estamos hablando de bisnietas. Por eso digo que creo que había abierto una línea de activismo y de memorialismo muy interesante y que hay que apostar a fondo por ella, ¿no? Yo creo que hay que ir a los institutos apenas podamos, apenas este maldito bicho nos deje, hay que volver a los institutos y sobre todo estamos trabajando para que la nueva ley de memoria histórica, el anteproyecto de ley, incluya, y se tome en serio, lo de la memoria en el sistema educativo. Es imprescindible. Y por último, por cierto, hablando de mujeres, todavía no hay ni un monumento a las mujeres en Granada. Llevamos años reivindicando
que el antiguo convento de San Gregorio, en la Calderería, sea conocido como lugar de memoria, porque allí fueron encarceladas muchas mujeres, violadas, en fin, maltratadas y fusiladas, y bueno, ya solo quería añadir ese dato de reivindicativo, ¿no? De que hace falta un poco reivindicar la gran labor que hicieron las mujeres, ¿no? Como soporte de la memoria a sus maridos, en fin, en todos los niveles, ¿no? No, es que hay que seguir luchando contra el silencio. Es que Claro, nuestras abuelas y nuestras madres vivieron ese silencio y parece que el silencio continúa. Seguimos silenciados. Entonces yo creo que es hora de hablar y es hora de contar, porque lo que no se cuenta parece que nunca existió. Y además queda ahí como si fuera una leyenda urbana. No, no, es que hay gente de verdad que lo pasó y hay gente de verdad que no lo está contando. Entonces, es muy importante recuperar estos testimonios, porque si no, se van a olvidar o se van a tergiversar o se van a contar como leyendas urbanas, porque realmente eso no pasó. Y en esta ola de negacionismo que nos está invadiendo por todos los sitios y con todos los temas, pues la verdad es que sería muy doloroso que este negacionismo también llegara a este tema, ¿no? Entonces creo que es muy importante trabajar en ello. Quería yo añadir por lo que acaba de comentar Paco, que parece que las chicas son como más sensibles a este tema, y yo creo que hay una razón, porque estas historias nos las cuentan las madres, son las mujeres en general, por lo que yo sé, las que sirven de vía de transmisión de todas estas cuestiones. Entonces son relatos, a mí lo de mi bisabuela me lo contó un día mi madre y le regañé encima, digo, pero bueno, ¿cómo has tardado tanto tiempo en contarme esta cuestión? Y es eso, el silencio y el miedo, que fue la estrategia fascista que mejor les vino y que mejor funcionó y sigue funcionando en estos temas. Sí, yo creo que miedo atroz. mi madre, cuando yo he hablado con ella para escribir su historia, hay dos cosas que ella nunca olvida, ¿no? Una es el miedo y otra es el hambre. Y el hambre. El hambre. O sea, mi madre es el hambre. Sí, Mi madre no soporta también. levantarse de la mesa que quede nada en el plato, porque siempre dice, ya, bastante hambre pasa en la guerra. O sea, entonces ese hambre es recurrente en ella, ¿no? Entonces es el hambre y el miedo, pero vamos que... yo que, bueno, por circunstancias familiares tuve mucha relación con mis abuelos, ¿no? Y mi abuelo era socialista. Lo que pasa es que a mi abuelo no le movilizaron porque él no hizo la mili y tal, con lo cual no hizo la mili porque era miope, con lo cual a la hora de ya hacer el llamamiento al frente, pues no constaba ningún listado, con lo cual él no fue al frente, ¿no? Yo he pasado muchas temporadas con mis abuelos y tenía una relación muy especial con mi abuelo, porque bueno, yo ya entonces quería ser periodista. Él era corrector de libros de la Editorial Aguilar, que la Editorial Aguilar además era un hilo de rojos y de masones, y teníamos como mucha complicidad, ¿no? Y yo recuerdo que yo era pequeña, Franco murió en el 75, yo tenía 11 años, o sea que yo era relativamente pequeña. Claro, en casa de mi abuelo se hablaban de cosas, ¿no? De cosas de política y tal, ¿no? Y siempre recuerdo que me decía, tú no digas nada de esto cuando vayas al colegio, tú no hables nada de esto con tus amigas, tú no le cuentes nunca a nadie lo que en esta casa se habla. Yo era muy pequeña, pero es que murió Franco. Yo recuerdo que el día que murió Franco mi abuelo estaba de los nervios, porque es que no sabían qué iba a pasar, ¿no? Y claro, y se hablaba todavía más de política en casa, ¿no? Y siempre, no cuentes nada y no digas nada y no digas nada. Entonces, ese miedo se ha ido traspasando, ¿no? De generación en generación, cállate y no digas nada, cállate y no digas nada, ¿no? Entonces, yo creo que es hora ya de romper. Hay que romper porque ya no tenemos que tener miedo. Y hay que luchar, además, por no volver a tener miedo. Sí, en ese sentido yo añadiría que hablabas del hambre, aunque se nos traslada muchas veces en esa recreación histórica de que fue poco menos que una maldición bíblica por la guerra, un castigo justo por esa guerra que enfrentó a hermanos. El hambre no fue sino una operación más organizada desde el propio régimen, ¿no? Se estaban enviando, hay datos en los que se ve que se estaban enviando partidas de alimentos a Alemania
para devolverle y pagarle todo el apoyo militar que Alemania prestó a Franco durante la Guerra Civil, ¿no? Y el famoso extraperlo no fue sino un mecanismo también de enriquecimiento. No solo estaba tolerado, sino que muchos gerifaltes del régimen, hacía falta tener contactos con ellos, pues se enriquecieron con ese extraperlo. O sea que realmente el hambre fue una forma de seguir castigando a la población, porque los que eran afectos al franquismo estaban dentro de esa estructura administrativa del nuevo régimen o estaban vinculados económicamente al franquismo. Esos no pasaron hambre, esos son los que ahora salen hablando y diciendo que con Franco pues no se vivía tan mal. Y en referencia a lo que comentaba Paco Viguera, me ha venido a la cabeza en unas jornadas que participamos los dos, un comentario, un testimonio de una chica joven, porque como decía Maribel, son las mujeres las que muchas veces trasladan esas historias, que nos contaba el caso de, pues ya no sé si sería su abuela, que después de quedarse sola en el pueblo con varios chiquillos, pues el cacique del pueblo la violó. Y tuvo un niño del cacique del pueblo. Y entonces estaba doblemente estigmatizada. Porque se había dejado violar. O sea, encima de todo que la había violado, era culpable de haberse dejado violar y de haber tenido ese niño, ¿no? Que de alguna forma también recuerda a las técnicas que los serbios en la guerra de los Balcanes utilizaban de violación sistemática, ¿no? Para humillar a las mujeres y estigmatizarlas, ¿no? En fin, que son situaciones pues que se ve claramente como las mujeres, bueno, porque a los hombres nos torturan, nos matan, pero las humillaciones que sufren las mujeres, pues muchas veces por su condición, ¿no? de mujer, ¿no? Hay una pregunta que hace Juanma Peregrina, que dice, hablando de represión sufrida por mujeres, ¿había represión ejercida por mujeres? ¿No había empatía entre ellas? No sé si queréis contestar, porque hasta ahora normalmente en el relato, ¿no? o en este libro los relatos siempre aparecen hombres, ¿no? haciendo la represión. Pero bueno, Paco ha citado a las monjas de San Gregorio, por ejemplo. Claro. No sé si Paco conoce más casos de mujeres haciendo represión. Las mujeres, pues ya saben, La las sección mujeres femenina, de Falange, ¿no? Claro. Las mujeres de Falange eran las encargadas de ejercer la represión en las cárceles de mujeres. Bueno, ahí tenemos ese testimonio magnífico de la película de La voz dormida de Benito Zambrano, ¿no? Que refleja muy bien, ¿no? Cómo la mujer falangista, muy fanatizada, era la que se encargaba de un poco ejercer la doctrina de la mujer sumisa, ¿no? De hacerla sumisa. Hay una, no sé si te acuerdas, Cristina, o no sé si acordáis, una imagen tremenda, que es cuando le obligan a besar el niño Jesús. Y una de ellas, en otro momento de dignidad, se niega y cae el niño Jesús y se hace pedazos en el suelo, ¿no? O sea que, en fin, las mujeres que participaron. Y la violencia de las monjas en los orfanatos. Bueno, y la violencia era una perversión perversa. Yo te puedo decir que yo estuve en un colegio de monjas, sin ir más lejos, ahí en la Plaza de los Tiros, en la Mercedaria, y recuerdo que era el reglazo, los libros, en fin, lo que todos nos contaron con la franquista. Yo aquello lo sufrí, pero mira, había incluso todavía un castigo más perverso. Y es que si te portabas mal, si era chico, te mandaban a clase de las niñas, porque era, claro, estaba todo dividido, para que se burlaran de ti. Y después la venganza era que cuando una niña se portaba mal, la mandaban a clase de los niños para que se burlaran de ella. O sea, esos eran castigos perversos que iban modelando eso, una forma, una mentalidad, niño contra niña, y porque la idea era esa, ¿no? Que todavía seguimos con eso en la nueva ley de educación que ahora mismo está en marcha, ¿no? Que todavía está el tema de la coeducación pendiente, aquello que se empezó con la República, que se interrumpió y que ya te digo, yo aquello lo viví, pues ya tú, niño de 6 años, ¿no? 7 años, de una forma traumática, ¿no?
Creo que Cándida, sí, Cándida quería apuntar algo. Sí, claro, es que no podemos entender a las mujeres como un bloque. Es Claro. decir, lógicamente hubo mujeres afectas y desafectas, y así además los calificó el franquismo, las afectas del régimen y las que eran desafectas del régimen. Y esa es una marca o una de las líneas, de las muchas líneas divisorias que se marcó en el momento. Lógicamente hubo mujeres, no solamente de la sección femenina, sino antes, es decir, y sin sección femenina, que estaban junto a los golpistas o que eran de derecha y que promovieron la represión igual que los hombres. Así que no podemos pensar nunca, solo sabemos muy bien, en un bloque de mujeres. Hoy hemos estado hablando de esas mujeres cuya memoria no ha sido escrita ni ha sido rescatada, porque es la historia de las mujeres que sufrieron represión, como bien habéis dicho, por ellas o por sus maridos, como bien señalaba Maribel, incluso la gran mayoría de ellas, o una parte muy importante, no tenían una práctica política reconocida como sindicalista o como feminista o como política, sino, bueno, estaban en esos entornos. Pero de igual modo que eso, hubo mujeres que participaron, no tanto en el tema de fusilamiento, yo al menos no lo conozco, en las cosas que yo he estudiado y en las que no las que yo he estudiado, sino las que yo he leído de colegas, compañeras historiadoras que han trabajado a la época. Pero sí que, por ejemplo, en las prácticas de detención, cuando iban a detener a mujeres a casa, a veces iban acompañados de mujeres y eran, por ejemplo, estas mujeres, las que en muchos casos las desnudaban o las reconocían por si llevaban armas o llevaban cualquier otra cosa. Es decir, eso hay testimonio, está reconocido. Por tanto, lógicamente hay un sector de mujeres que está apoyando la sublevación contra la República, que apoyan la guerra, aparte del tema luego de todo lo que significó la represión que era la sección femenina. Pero bueno, la vida de las mujeres es plural y las mujeres participamos de todo, de todas las ideologías, de todas las etnias, de todas las religiones y por supuesto, en este caso, de la violencia. Claro, una de las cuestiones que nos podríamos plantear, ¿esas mujeres sufrieron también violencia? Desde nuestro análisis, sí. Desde el análisis de historiadora de las mujeres, como yo hago, esas mujeres, ellas también fueron objeto de violencia, aunque no del mismo modo que las desafectas. ¿Por qué? Pues porque fueron sumisas, no las dejaban hablar, en fin, toda esa represión simbólica a la que hemos hecho referencia, que ellas padecieron sin ser conscientes. Es muy interesante yo aparte de decir, como habéis señalado, yo soy del mundo antiguo, como habéis dicho, pero dirijo una revista, la revista Arenal, desde hace muchos años y por suerte hemos publicado en la revista pues bastantes trabajos sobre el franquismo. El que estamos preparando ahora es muy interesante, el que sale ahora en diciembre, no es sobre represión, sino es sobre las transgresiones de mujeres en el franquismo, que es bien interesante, es decir, modelos de transgresión en mujeres en dictadura, ¿no? Se llama transgresiones. Y claro, ahí encontramos pues, muchas mujeres que fueron afectas al régimen y que tuvieron un proceso de conciencia o incluso la propia reconversión que quiso hacer la sección femenina. Es curioso, a final de los años 70, para intentar reubicarse en un mundo que ya había cambiado, ¿no? Entonces, bueno, eran solo un apunte sobre que hubo mujeres. No conozco ningún trabajo sobre mujeres que asesinaran directamente, pero de luego que participaron delatando, apoyando, etcétera, sí que hubo. Pero, claro, las mujeres no están todas en un sitio, estamos en todas partes. Muy bien, muchas gracias. Pues ya nos estamos aproximando a las 9 y son 2 horas, ¿no?, las que hemos estado de esta exposición, esta conferencia tan interesante. Agradecer a Paco Viguera y a Cándida Martínez su magnífico análisis, a Cristina Prieto pues su aportación con este libro, con este relato que ella ha desarrollado y el proyecto que van a seguir desarrollando de otras nietas de la memoria. Y bueno, por supuesto al Ateneo y a Jesús Ambel por
como decía al principio, darnos este respiro intelectual dentro de la pandemia y el confinamiento en el que vivimos. Agradecer a todos los asistentes y su interés y nada más, que nos seguimos viendo. No sé si Jesús quiere decir algo desde el Ateneo, presentar o publicitar la próxima conferencia que ya tiene prevista. No, solo daros las gracias. Sabéis que la memoria democrática e histórica tendrá siempre su sitio en el Ateneo, porque me parece que es una manera de respirar en la actualidad, a propósito precisamente del saber en reserva que hay en la memoria y que todavía tenemos que explotar en la actualidad. Esto estará disponible la semana que viene en el canal de YouTube y en la página web del Ateneo, y por supuesto se lo enviaré a los ponentes para su uso y disfrute, porque de eso se trata en el Ateneo, de poderlo grabar, de poder tenerlo a disposición de la sociedad en general. Gracias a cada uno y a cada una por estar aquí, y repito, el Ateneo es vuestra casa. Muchas gracias y buenas noches. Gracias a vosotros. Chao. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Chao.